Le damos la bienvenida a todos los que en esta mañana nos acompañan aquí en Vida Nueva para Querétaro y los que están viendo este video a través de YouTube, y les damos un fuerte aplauso de bienvenida a todos ustedes. Dios los bendiga. Hoy vamos a terminar una serie que le he titulado ¿Cuán grande es nuestro Dios? Cuán grande es nuestro Dios. Y nosotros vimos en el aunque yo le llamo serie porque está conectada con otras series de prédicas, aunque en YouTube no aparecen en numeración, pero la primera se llamó Cuán grande es nuestro Dios. Ahí luego estudiamos en segundo lugar lo que es la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, y también estudiamos la fidelidad de Dios. Y el día de hoy vamos a terminar estas prédicas que se llama la santidad de Dios, la santidad de Dios. Así que vamos a la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, en el versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 5, donde nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, si quieren bajar un poquito la voz nada más, gracias. Dice: y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, ¿qué había? Serafines. Vemos que hay clasificación de ángeles en el cielo. No todos son ángeles, estos son serafines. Y estos serafines no tienen dos alas, comúnmente como conocemos a los ángeles. Estos serafines tienen 6 alas. Y quiero decirle que los serafines, ¿quiénes son los serafines? Los serafines son los ángeles que están atendiendo y están al servicio secreto, como el Estado Mayor Presidencial del presidente. Son los que están sirviendo en el trono de Dios. Dice la Biblia, tenían 6 alas. Con 2 alas, ¿qué hacían? Cubrían sus rostros, con otras cubrían sus pies, y con las otras cubrían, volaban. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos mismos se sienten dignos de ver cara a cara al Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces 2 son para tapar sus ojos, 2 para tapar sus pies, y con los otros 2 que sobraban se iban volando, ¿sí? Dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Quiero decirle que el único atributo de Dios en toda la Biblia que se menciona 3 veces es la palabra santo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios es soberano, la Biblia nos dice que Dios es omnisciente, la Biblia nos dice que Dios es todopoderoso, pero nunca nos dice Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Nunca nos dice Dios es todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. El único atributo que se repite de Dios es santo, santo, santo. Ahora, para que usted entienda la profundidad de esta palabra santo, 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 y que se le repite 3 veces al Señor, quiero decirles que el pueblo hebreo tenía y sabía una enseñanza muy importante. Ellos sabían que cuando algo se repetía, cuando algo se decía una vez, era importante. Cuando Cristo les decía, por ejemplo, o los rabinos les decían: he aquí os digo, o los profetas ponían atentos,
No, va a hablar el profeta. A ver, atención, va a hablar el profeta. Cuando decían, de cierto os digo, es que algo importante les iba a decir. Pero en el Nuevo Testamento hay 2 o 3 ocasiones que Cristo dice 2 veces, de cierto os digo. Cuando decían ellos 2 veces, de cierto, no, algo tremendo nos va a decir el Señor. Imagínense ahora cuando se le dice en la Biblia que Dios es santo, santo, santo. Amén. Así que la Biblia nos continúa diciendo, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿quién está hablando aquí? Isaías, el profeta. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Se pudo solucionar? ¿No? Ok, bueno. Entonces vamos ahora a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, dejamos ahí nuestro dedito en Isaías. Vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Pedro 1:13 al versículo 16. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay algo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros y nos está ordenando en la Biblia, y esto se llama: sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando nosotros leemos en el libro de Primera y Segunda de Reyes, es como si nosotros camináramos a través de las tumbas de toda la realeza, pues las historias de los reyes de Israel se leen como epitafios grabados en sus tumbas, hasta que venimos a la tumba del rey Usías. El rey Usías es el que se menciona en el libro de Isaías 6. Dice en el versículo 1, 6:1, en el año que murió el rey que Usías. Entonces, muchos reyes sirvieron pocos años en los tiempos del pueblo de Israel. Algunos reyes sirvieron al pueblo por algunos meses, pero el rey Usías, ¿saben cuántos años gobernó Israel? 52 años. 52 años. Ahora, el rey Usías tenía un trono muy bien establecido, y hay gente que veía al rey Usías casi como un dios. Y vemos nosotros que la gente tiene la costumbre hoy actualmente de ver a muchos hombres casi como si fueran dioses, ¿sí? El hombre tiene la tendencia a idolatrar, a levantar, a endiosar a los hombres. Es muy popular. Ayer hablábamos con el grupo de alabanza, que normalmente se idolatra mucho a los artistas, a los cantantes, ¿sí? Ven a un cantante famoso, ¿qué hacen las mujeres? Gritan: ¡ah! ¡ah! ¡Luismi! Y Luismi voltea y me vio. No, y saludan a un gran hombre famoso, no se quiere, me saludó. No me voy a lavar las manos
en todo el resto del año, ¿sí? Casi, ¿no? Y hacen de estos artistas y hacen de estos cantantes semidioses, los convierten en semidioses, ¿sí? Políticos, sean presidentes municipales, sean, es más, no nos vayamos tan lejos, no solamente pasa en el mundo, pasa también en el cristianismo. Es interesante y triste ver cómo muchos ven programas de televisión y a predicadores cristianos y los ven casi como si fueran dioses. O sea, él no se equivoca, lo dijo tal persona, lo dijo tal predicador, lo dijo. En vez de que usted diga, dice la Biblia, muchos dicen, es que mi pastor dice, es que nuestro pastor nos dijo que esto es malo, que esto es... O sea, nosotros no podemos tener este lenguaje en nuestro vocabulario. Nosotros debemos de decir, Dios dice en su palabra. Nuestra autoridad es Dios. Y por eso cristianos caen tropezados, porque ponen tanto sus ojos en el pastor, en el cantante, en tal cristiano, que cuando ven una falla, cuando ven una debilidad, si cae en pecado, porque hay pastores que han caído en pecado, cantantes cristianos que han caído en pecado, como artistas, esos caen a cada rato, en una cantidad de pecados. Dicen, es que qué decepción, si él que era pastor, si él que era sacerdote, si él que era obispo, si él que era apóstol, si él que era esto, si él que era ¿qué? Así dice la gente, lo he escuchado. Si él, ¿qué me espera de mí? ¿Qué te espera de ti? Ser santo en toda tu manera de vivir. Él dará cuentas a Dios. Ese pastor, ese hombre, ese cantante cristiano, él dará cuentas a Dios. Esa persona más madura que tú en el Señor, que cayó. Tú no tienes excusa para regresarte al mundo y utilizarlo de excusa. Si ellos no pudieron, pues yo menos. Y la Biblia nos dice entonces, vamos a borrar ese versículo de la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo. A Él sí adóralo, a Él sí levántalo, a Él sí exáltalo, a Él sí velo, pon tus ojos en Él, pon tu vista en Cristo, no la pongas en nadie más que en el Señor. Y la gente veía al rey Usías como, wow, la gran cosa. Hay hombres que se han atrevido en el mundo a decir, shh, cuando habla ese hombre, Dios está hablando. Ah, caray. Entonces no necesitamos la Biblia. No es la Biblia el libro que Dios nos ha dado para que, dice ese libro profético, más seguro, para que estemos atentos a ella como una antorcha que alumbra. No nos equivoquemos, cristianos. Cuando se levantan hombres y mujeres y dicen, Dios dice, ya empezamos mal. Dios dice, iglesia, Dios dice, hermano, y te señalan y yo, ya hasta empiezan a llorar. Ay, Dios me habló. ¿Saben qué? A mí también Dios me habla diario en la Biblia. ¿Y a todos ustedes también, sí o no? Yo no necesito que alguien me señale con el dedo y me diga, Dios dice que mañana encontrarás a un moreno de ojo verde y te vas a enamorar y te vas a casar con él. Yo no necesito que nadie me diga eso. Eso se llama en la Biblia adivinación, hermanos. Y la adivinación es un pecado satánico que se ha metido y se ha infiltrado a las filas del cristianismo. Porque los profetas del Nuevo Testamento no son como los profetas del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento, los que eran de Dios, lo que decían se cumplía y hablaban el futuro. Pero los del Nuevo Testamento, la palabra que Dios ha dado el don de profetas no significa como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la Biblia no estaba terminada, pero cuando se acabó de escribir la Biblia, el ministerio profético se terminó. Los profetas somos los que predicamos
la palabra escrita de este libro santo que contiene 66 libros, que es la palabra de Dios. Y cuando alguien les predica la palabra de Dios, está profetizando, está hablando, está declarando lo que Dios quiere para tu vida. Eso es un profeta en el Nuevo Testamento. Por eso tanta gente confundida. Es que Dios me había hablado, me habían dicho. Llegó el profeta Nicreas de Portugal y me dijo que ni le creyera tampoco, ¿verdad? Y hacen sus vidas. Es que Dios ya me había... Y es que Dios me falló. ¿Por qué, hermana? Porque un hermano una vez que era profeta de África, un profeta de Haití, un profeta hasta entre más internacional, más profeta es, ¿no? No dicen un profeta que vino de Guamuchilito, ¿va que no? No, el profeta que vino de Filipinas me dijo, y no, que yo, y que aquí, y que acá. Y yo le digo, ¿pero qué te dice la palabra de Dios? Si Dios sigue hablando, entonces escribamos lo que ellos dicen y pongámosle más hojas a la Biblia. Pero resulta que en Apocalipsis nos dice: el que le quite o le añade una hoja a este libro, todas las maldiciones de este libro caerán sobre él. No le falta nada a la Biblia. Tal vez esta fue la razón por la cual le dio al profeta Isaías la visión, porque todos estaban endiosados con Usías. Y cuando Isaías, híjole, Dios le da una visión y un llamamiento, y ve al Señor sentado en un trono alto, dijo: no, hombre, el trono de Usías parece el trono de Pinocho, de Tribilín. No se compara. ¿Qué se puede comparar con el trono de Dios? ¿Qué se puede comparar con estar en la presencia misma de Dios? ¿Qué artista se puede comparar con Dios? ¿Qué hombre se puede comparar con Dios? Por eso quedó impactado el profeta Isaías. Quedó impactado. Dice en el versículo 5, quedó tan impactado que dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ese sí es el mero mero. Lo acabo de ver con mis propios ojos. Y eso que vio como un reflejo, porque nadie puede ver a Dios y quedar vivo hasta que muramos y estemos en su presencia. Pero ningún hombre en la tierra puede ver a Dios y vivir. Así lo enseña la Escritura. Cuando dice la Biblia que Moisés vio a Dios cara a cara, la palabra cara a cara es un reflejo de la gloria de Dios. No es que lo vio cara a cara literalmente. Si lo hubiera visto, se hubiera muerto. Entonces Isaías comprende la palabra santidad. La palabra santidad en el hebreo es la palabra kadosh. Kadosh. Hay una canción hebrea muy bonita que dice: Kadosh, 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 Kadosh Elohim Sabaoth, Kadosh. Hablando de la santidad de Dios, ¿sí? Entonces dice la palabra griega para santidad, en la hebrea, ¿cuál es? ¿Cuál es? Kadosh. Y la hebrea, Kadosh. Y la griega, ¿cuál es? Es la palabra agios. Agios con H al principio, usada para santidad. ¿Y saben qué significa la palabra santidad? Dígame a alguien qué significa, una persona que sepa, no que adivine, que sepa qué significa la palabra santidad. Levánteme su mano, el primero que lo sepa. A ver, la levantó allá primero Armando.
Y te voy a regalar 2 CDs. Muy bien, separado. Separado. ¿Es lo mismo que iba a decir usted? Ok. Por una se la gana. Pero también le vamos a regalar un CD. ¿Le parece bien? Llévese un CD. Ok. Entonces, separado. La palabra santidad o santo significa separado, dedicado o consagrado a Dios. Cuando la Biblia nos dice, en todas las epístolas, en la mayoría de ellas, a los santos en Cristo que están en Éfeso, a los santos en Cristo que están en Roma, a los santos en Cristo que están en Corinto, ¿está hablando de las estatuitas de los santitos? Yo les conté el miércoles este chiste. ¿Se los puedo volver a contar? ¿Sí se saben el chiste del pastor y los santos? ¿No? Entonces se los voy a contar. Se lo va a contar Alberto, que no se lo sabe. Estaba el pastor barriendo la iglesia el domingo, poniendo las sillas, y de repente pasa por ahí una persona religiosa y le dice: oiga, ¿aquí qué es? Y dice: aquí es una iglesia. Dice: ¿una iglesia? Dice: pero ¿dónde están los santitos? Dice: espérese, a las 11 de la mañana empiezan a llegar. Nosotros somos los santos de Dios. Un santo no es alguien que es canonizado porque se le demostró un milagrito en la vida y después fue considerado y por votación y luego por palabra expresa y aceptación en unanimidad de una religión lo declaran santo. Los santos no están muertos, los santos están vivos. Si usted tiene a Cristo esta mañana en su vida, usted es santo. O sea, significa que usted ha sido separado para el servicio de Dios, ha sido consagrado para Dios. Yo no sé de dónde sacan: me quiero consagrar, ya ha sido consagrado en posición, pero en el ejercicio diario de tu vida cristiana debes consagrarte. Ya eres santo. Eres santo, pero no todos los días vivimos en santidad, ¿verdad que no? Por eso Dios nos ordena ser santos. Si yo somos santos, ¿por qué nos ordena ser santo? Porque hay acciones importantes para interpretar el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia dice que somos algo, lo somos en posición, pero en la práctica tenemos que nivelar nuestra práctica con la posición que ya tenemos en Cristo Jesús. Sí somos santos, pero tienes que caminar ahora en santidad. Delante de Dios eres santo. Por ejemplo, antiguamente se podía dedicar y ser usado dentro del santuario. Alguna pieza de ropa podía ser consagrada para ser usada por el ministro. En relación a la conducta, la santidad significa en la vida de cada uno de nosotros separación de todo lo que sea pecaminoso. Cuando Dios nos dice que seamos santos, significa que tenemos que separarnos de todo lo que es pecaminoso, todo lo que es impuro y todo lo que es imperfecto. Y esta es precisamente la principal característica del Dios de la Biblia, pues Dios está totalmente libre de toda contaminación, dice la palabra. Aun cuando Dios nos ofrece su perdón, nosotros nunca podríamos experimentar una santidad completa de la ausencia del pecado en esta vida por causa de que tenemos una naturaleza caída. Y esta es la razón por la cual Isaías responde de esta manera ante la presencia de Dios y dice: ¡ay de mí! Soy hombre muerto. Él pensó que se iba a morir porque estaba en la misma presencia de Dios. Una manera de poder entender esto es, vamos a imaginarnos por unos segundos que cayó un aguacerazo y tú tenías un traje blanco, un vestido blanco, y de repente pues tú
Tú no quieres manchar tu vestido blanco, ¿verdad que no? Ni tu traje blanco, porque es muy difícil de desmanchar. Entonces, de repente te estás cuidando de la lluvia, pasa un carro, hecho la raya, salpica una estela, parece un maremoto, y te salpica y te baña. Es que allá antier me pasó eso, me estoy acordando. Tenía el vidrio abajo, estaba en la Ciudad de México. Qué empapada nos dio. Pasó un camión junto a nosotros, miren, venía de predicar, en todo el camino de regreso a Querétaro, empapado, hermanos. Y yo dije, ¿qué clase de agua tendré ahorita en mi cuerpo? ¿Qué clase de agua? ¿Qué habrá pasado en ese cemento antes de que cayera esa agua y se revolvió con el agua de la lluvia? Entonces vamos a suponer que estamos todos llenos de lodo, con un vestido totalmente destrozado y sucio, que le escurre mugre por todos lados, y de repente así queremos entrar a un quirófano a operar a alguien. Yo recuerdo que hace muchos años tengo un amigo que es doctor y me permitió entrar a la sala de cirugía, porque a mí me encanta todo eso, me encanta la medicina, aunque nunca la practiqué, nunca estudié medicina, pero entré a un quirófano donde acaba de entrar en emergencias una persona que recientemente la habían apuñalado, como 9 puñaladas tenía en el cuerpo. Y me dijo, tengo que entrar a cirugía. Le dije, ay, méteme. Me dice, híjole, ten cuidado, porque se dan cuenta los otros doctores que tú no eres, te voy a disfrazar de doctor, pero te haces a un lado, ¿sí? Como si fueras alguien que está aprendiendo, un aprendiz. Entonces, se me ocurre entrar al quirófano, donde está todo esterilizado. Se ponían los guantes así, se lavaban primero las manos, alguien le ponía los guantes al doctor, le amarraban la bata, se ponían su tapabocas. Yo parecía doctor ese día, ya me habían puesto todo, pero antes de ponerme los guantes, les ponen unas sábanas, unas cubiertas en el pecho, esterilizadas como tipo trapos azules, que se me ocurre, la vi chuequita y que la enderezo. No, me pusieron una regañiza los doctores. ¿Qué es usted, principiante? ¿O qué apenas tiene un mes en medicina? Ya contaminó el área. Y que sacan todo y vuelven a poner nuevo. Y me dice mi amigo, donde llego queriendo producir, brother, ¿no? Entonces, pues bueno, contaminé el área. Y cuidan mucho eso ellos, porque cualquier cosita contamina el área. Y de la misma manera se sintió Isaías, se sintió tan sucio en la presencia de Dios. Hermano y hermana en Cristo, entre más se acerque usted a Dios, más se va a dar cuenta de su imperfección y su estado pecaminoso delante de Dios, y más va a llorar por sus pecados, y más va a decir, ¿de dónde me sacaste, Señor? ¿Cuánto pecado hay en mi vida? ¿Cuánto me falta por cambiar? ¿Cuánto me falta por ser más santo como tú eres santo? Vamos a ver, número 2, la importancia de conocer y entender la santidad de Dios. La palabra del Señor nos dice, ¿por qué necesitamos conocer la santidad de Dios? Y yo les hago esta pregunta, ¿por qué necesitamos conocer la santidad de Dios? Porque nos revela cómo es Dios y de qué manera nos afecta, sería la respuesta. Ahora, vamos a ver qué nos revela la Biblia acerca de Dios. La santidad de Dios nos asegura, en primer lugar, que podemos confiar en Él, pues Él nunca podrá ser capaz de tomar ventaja de nosotros. Dios nunca abusará de nosotros y tampoco nunca manipulará nuestras vidas. La Biblia nos enseña que su santidad nos garantiza que Él tratará rectamente con nosotros.
Dios siempre tratará contigo de una manera recta. Dios nunca se equivocará en lo que hace en tu vida. Nunca. Pues nunca tendremos que estar preocupados que Él podría estar en contra de nosotros, como prediqué la semana pasada en otra iglesia, y lo pueden ver en YouTube, en Alan Alducin. Pueden ver esta predicación, que no tenemos que estar preocupados de que si nosotros como creyentes, como cristianos, Dios está en contra de nosotros. Y hay cristianos que actúan como si Dios estuviera en contra de ellos. Es que me pasó esto, me pasó aquello, y aquello, y es que no sé qué, como si Dios o sea, en vez de reconocer que cuando Dios, esta predicación se llama pruebas de fe, ya me acordé, se llama pruebas de fe, lo pueden encontrar ahí en YouTube, pruebas de fe. Cuando Dios nos permite atravesar pruebas y dificultades en nuestra vida, cuando perdemos un ser querido, cuando nos va mal, cuando perdemos el trabajo, es una dificultad que Dios está permitiendo en ese momento por una simple razón, que a través y en medio de esa dificultad Dios está probando de qué calidad de cristianos somos. Hay unos que se amargan, se resienten, regresan a la botella, regresan al perico, regresan a la piedra, regresan a los vicios, regresan al pecado. Hay cristianos que dicen no vale la pena vivir la vida cristiana, para eso me hice cristiano, nada más puras pruebas, por esto. Sí, hay puras pruebas. ¿Saben por qué? Porque las pruebas nos maduran, las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos asemejan a Cristo, y después de que nosotros no nos amargamos, no nos resentimos, perdonamos a quien nos ha ofendido, no guardamos rencor en nuestro corazón, damos un crecimiento enorme de madurez espiritual y somos más semejantes a Cristo. Y después viene la bendición. Por eso dice la Biblia: dad y se os dará. Primero es dar, primero es perdonar. Antes de echar tu ofrenda, hasta lo dice el Señor, ve con tu hermano y arréglate con él. Primero es dar, primero es cambiar nuestra actitud hacia mi prójimo, hacia Dios, hacia los demás, hacia mí mismo. Necesito hacia mí mismo entender: Dios está obrando en mi vida, Dios está trabajando en mí, Dios me está madurando. Bienvenida a las pruebas. Dios nos habla que la vida cristiana es una vida de pruebas. Por eso el pueblo de Israel no pasó a la tierra prometida. ¿Por qué? Por una sola razón: porque no le creyeron a Dios. ¿Sabían que ese fue el pecado por el cual no entraron a la tierra prometida? Hasta la siguiente generación, toda la primera generación, ninguno entró a la tierra prometida. La vieron de lejos, pero nunca entraron. Porque la segunda generación que entró a la tierra prometida son los que conquistaron Jericó. Dios les dice: conquisten Jericó y vayan y rodeen la ciudad y denle 7 vueltas. Y no eran como los de la otra generación, que Dios les dice: vayan y tomen la tierra que les he dado por posesión, que se llama Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel. ¿Y qué empezaron? 2 espías. De los 2 espías, 10. Ay no, son puros gigantes. Ay no, hasta acá nos trajo Dios. Ay no. Y dice la Biblia que el pueblo desfalleció. El corazón de ellos vino a ser como agua. Querían apedrearlos, hasta que se levanta uno que se llama Caleb y dice: basta, creámosle a Dios. Dios nos ha entregado esta tierra por heredad. Por eso solamente Caleb y Josué fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, porque fueron los únicos en 4 millones de hebreos que le creyeron a Dios. Créele a Dios. Deja de creer las mentiras de la tele, deja de creer las mentiras de las revistas, deja de creer las mentiras del mundo. Créele a Dios, vea la palabra. Tú sabes y no entiendes por qué
pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué perdiste un hijo? ¿Por qué se fue de la casa? Pero tú sigue creyéndole a Dios. Señor, un día veré a mi hijo salvo, un día veré a mi hija servirte, un día, Señor, yo creo, Señor, yo tengo confianza en tu palabra, porque repetir yo creo, eso no te va a dar fe. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra, no por declarar, sino por la palabra. La fe es por la palabra, no por declarar, que está tan de moda ahorita esa palabra. Yo declaro. Cálmate, Dios. Yo ahora una más, toda más fuerte. Decreto. Asústame. Y hay cristianos que dicen: yo declaro que eres sana en el nombre de Jesús. Yo decreto tu salud. Yo decreto que se va ese cáncer. Yo decreto. El único que puede hacer ese tipo de decretos es Dios, señores. A lo mejor Dios no la quiere sanar. A lo mejor está enferma o está enfermo. ¿Por qué? Pues porque todos los días cena manitas de puerco en adobo, pura comida chatarra. Y venimos a la iglesia: ore por mí, pastor. ¿Para qué? Para que Dios me sane. Pues ya deja de comer como comes. Cuídate más. Y así hay muchas enfermedades. ¿Sabían que Dios a veces permite enfermedades para también probarnos? Y saben que a veces que Dios nos sana, no milagrosamente en el instante. A veces Dios nos sana conforme también nosotros vayamos creyendo y que vayamos creciendo en la fe y vamos confiando en sus promesas. Va gradualmente sanándonos. Por eso de que vengan todos los que están enfermos, súbanse para acá, Dios los va a sanar. Y si no, yo he estado, no se sabe en qué cantidad de campañas de sanidades, y se llenan, porque ¿quién no quiere ser sano? Y veo tantos bajar de la misma manera que subieron, y solamente le ponen el micrófono al que en el momento se siente sano y da testimonio. Es que yo antes y a ver, cuéntale a la gente. Y todo el estadio, y hay como 20 allá en el pasillo, ahí escondidillos, que nadie ni micrófono les dio, porque no los sanó el Señor. ¿Por qué? Porque quieren la gloria para el hombre. Tenemos que ser bien claros: Dios puede sanar a quien Él quiere, pero si en ese momento no es su voluntad, Señor, gracias porque en esta enfermedad, aún con esta enfermedad, yo te alabo, te bendigo, te exalto. Soy tu hijo, no voy al infierno, tengo vida eterna, soy bendecido, Padre Celestial. A lo mejor tengo esto por herencia, tú eres el único que me puedes sanar, pero como decía Daniel, y tú nos puedes librar del fuego, del horno calentado 7 veces, pero si no, aún así no nos arrodillaremos ante ti, Nabucodonosor. Eso es fe. Pero ¿cuántos no le creen a Dios? Él tiene una recta y una buena voluntad para tu vida. ¿Y de qué manera nos afecta esto? Ya vimos lo que nos revela la santidad de Dios. ¿De qué manera nos afecta la santidad de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Dios solo se hubiera reservado la santidad para Él? ¿Qué hubiera pasado si Dios no nos hubiera requerido a nosotros la santidad? La respuesta es que si no tuviéramos santidad, ¿saben qué pasaría, hermanos? Nunca podríamos tener comunión con Dios. Vean lo que dice 1 Juan 5. 1 Juan 5, no, 1 Juan 1. Gracias, amor. Primera de Juan 1, del 5 al 6. Cheque lo que dice. Mire, dice: ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz
y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la palabra luz, ahí lo están tomando apuntes digo, es usada como un símbolo de pureza. La luz es usada como un símbolo de pureza. Y debemos entender que Dios es absolutamente puro, sin ninguna sombra ni mancha en ninguna parte ni en ningún lugar de su carácter. ¿Y sabían que es imposible que la luz coexista con las tinieblas o la santidad con el pecado? ¿Qué es las tinieblas? Exactamente. Las tinieblas es la ausencia de la luz. ¿Qué es la luz? No es la ausencia de las tinieblas. ¿Sabía usted? Usted prende la luz, automáticamente se disipan, las tinieblas. Cuando Cristo entra a tu vida, inmediatamente eres una nueva criatura, una nueva creación. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Todas las cosas se hacen viejas, todas son hechas nuevas. ¿No nos dice la palabra que encendamos nuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras y vuestro Padre celestial que está en los cielos sea glorificado, sea exaltado, sea dado a conocer el nombre de Jesucristo? No dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Y no nos dice también la Biblia, una luz no se esconde debajo de ¿qué? De un almud. Si se va la luz en tu casa, ¿se les ha ido la luz? Cada vez se va menos, ¿no? O a lo mejor en unas colonias cada vez se va más, no sé. Pero es terrible ya estar sin luz, ¿sí? Entonces, si estás sin luz en tu casa y no tienes velas, híjole, lánzate al Oxxo por las velas. Vete por unas velas, veladoras, pues, si no encuentras velas, pero lo que alumbre, ¿no? Ya te compras tus velas y ¿qué haces? Las velas lo pones en lo más alto que se pueda para que alumbre la casa. ¿Saben cuántos siglos vivió el mundo sin luz? Se cuenta una historia que una vez un pastor contaba y predicaba y decía lo siguiente, y fíjense cómo es la luz de Cristo. Era una iglesia 10 veces más grande que esta, de uno de los más grandes predicadores del siglo XIX. Ellos como único requisito tenían que traer su Biblia y tenían que traer una vela. Entonces, porque los servicios eran en la noche, entonces cuando uno traía su vela, pues alumbraba un pedacito, pero ya cuando se prendían 500 velas, todo el lugar se prendía. ¿Sabían ustedes que si cada uno de nosotros alumbramos nuestra vela en la ciudad de Querétaro, entre más alumbremos, menos tinieblas va a haber en nuestra ciudad? Entre más hablemos de Cristo. Por eso hacemos los desayunos, por eso invertimos dinero en esta iglesia para obras evangelísticas, para actividades evangelísticas. Porque Querétaro es, damas y caballeros, la ciudad menos evangelizada de toda la República Mexicana y parte del Bajío. ¿Cuánto hay que hacer por esta ciudad todavía? Pero a través de su gracia, Dios nos ha dado la oportunidad de vencer las tinieblas de nuestra alma y caminar en la luz de su santidad. En 1 de Juan 1:7 nos dice la Biblia, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Sin la santidad, ¿qué pasaría
si no hubiera santidad, hermanos. Nos lo dice en el libro de Hebreos capítulo 12. Sin la santidad nunca pudiéramos tener comunión y compañerismo con Dios. Dice en Hebreos 12, 14, dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Nadie verá al Señor. Nadie que no viva en santidad podrá ver jamás al Señor. ¿Está escuchando? Ya vimos que es santidad: alejarse de inmoralidad, del pecado, de lo que a Dios entristece y desagrada. ¿Tú crees que andar de novia, de novio con un muchacho que no es cristiano agrada a Dios? ¿Que no conoce al Señor? ¿Que está en tinieblas? ¿Tú crees que estar coqueteando con una mujer que no es tu esposa y cerrándole el ojito? Y eso es el principio, porque estos terminan cayendo en pecado, tarde o temprano. ¿Saben cuántos matrimonios han sido destruidos, están siendo destruidos? ¿Y cuántos cristianos han caído en esos pecados por andar coqueteando con el pecado? ¿Cuántas imágenes pasan en tu computadora, en internet, en el trabajo, en tu celular, pornográficas? ¿Y cuántos de ustedes se atreven a borrarlas y quitarles, decir, no va a haber ni tantito que es bendito? No, ni bendito, ni tantito, es pecaminoso, es pecado. Y después es tantito, luego otro tantito, y luego es un muchote, y luego es una adicción. Tú no puedes ser adicto a la pornografía y decir que tienes una relación con Dios. Estar coqueteando con mujeres y decir que tienes una relación con Dios. Tú no puedes decir esto. ¿Cómo te puedes decir cristiano? Si te la das de galán en la oficina y de seductora en la oficina, y porque Dios te bendijo con un buen cuerpo, o te sientes tú que tienes una linda carita, ¿cómo puedes decirte cristiano y estar pensando en las mujeres del trabajo? Y tienes una esposa, y tienes un esposo, y tienes hijos, eres un hombre casado, una mujer casada, eres un señor, un hombre de Dios, una luz en medio de las tinieblas. ¿Cómo puedes decirte cristiano? En algunos ejemplos, termino con esto, en el Antiguo Testamento, que nos habla de la separación en el área moral, significa separación de la inmoralidad. Al igual que el agua y el aceite, escuche bien, igual que el agua y el aceite, la inmoralidad y la santidad no se juntan. O sea, no se puede ser cristiano mundano, no se puede. O eres o no eres, o eres frío o caliente. Pero a los tibios, dice Cristo, yo los vomito de mi boca. Hay algo que le causa repulsión al Señor, y es la tibieza de tantos creyentes. ¿Eres o no eres? ¿Le vas a entrar con el Señor, sí o no? ¿Le vas a entrar con todo? Cuando te vengas aquí a congregar, si Dios pone en tu corazón estar aquí en esta congregación, ¿le vas a entrar bien? ¿Le vas a echar ganas? ¿Te vas a esforzar? ¿Vas a ser valiente? ¿Vas a suplir necesidades? ¿Vas a ayudar en las necesidades? ¿Vas a evangelizar? ¿Vas a levantar el nombre de Cristo en medio de nosotros? ¿O solamente vas a calentar una silla cada domingo? ¿Qué tipo de cristianismo quieres vivir? En el Antiguo Testamento, en Levítico, nos dice en el capítulo 11, con estos versículos quiero terminar, en Levítico 11 rápidamente, en el versículo 44, 11:44, nos dice el Señor, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto